Buenas tardes, mi nombre es Karian Freeman. Sean todos bienvenidos al conversatorio Antología del Miedo, personajes icónicos del terror y el horror en la literatura. Nos encontramos en el Salón Sánchez Borbón. Los invito a ponerse cómodos ya que esta actividad tendrá una duración de 50 minutos. Les informo que los micrófonos y mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. A su vez les recuerdo que en la parte inferior de sus pantallas está el icono de preguntas. Esta actividad se estará transmitiendo por nuestro canal de YouTube. No olvides que tienes dos modalidades de poder visitar nuestros stands. La primera es a través de nuestra plataforma 3D y la segunda de manera directa buscando la sección de stand en el menú de nuestra página web. Buenas tardes. Hola. Buenas. Hola, buenas tardes. Oye, una pregunta. Me habéis puesto una pantalla de fondo de pantalla de alguna manera, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo puedo hacer para quitarla? Dejo de compartir la pantalla. Bueno, yo no sé, conmigo, vale. Ahora, mejor. Ok. Por lo menos, yo es que no sé si sale con todos o si lo puedes hacer de alguna forma, pero si me compartes la pantalla y me sale en mi fondo de pantalla, no veo las notas que quiero ver. No sé si puedo hacerlo de otra manera. La verdad es que no, yo tenía una especie de presentación, pero no sé, no me permite ponerla como lo había practicado en mi Instagram, en mi propio Zoom, en el Zoom personal. Claro. Otra cosa que, bueno, yo no sé si ya estamos empezando, ¿ya hemos empezado o todavía no? Sí, ya hemos empezado, ya hay gente, pero Jocelyn no ha llegado. ¿Vamos a esperar por ella o cómo lo vamos a hacer? Iniciamos automáticamente. Bueno, pues yo estoy dispuesta. Señora Mónica, primero que todo, bienvenidos todos a este conversatorio de personajes de terror y horror de la literatura. Quiero darles la bienvenida por parte del Porque Me Gusta Leer, también presentarles a Mónica Miguel Franco, una escritora tallerista muy famosa, muy conocida y muy querida aquí en la Feria del Libro. Ella va a estar acompañándonos, al igual que Jocelyn Goncalves. Ella va a llegar unos minutitos porque ella tenía hace unos pocos minutos un conversatorio. Y va a estar, ahora sí aparezco. Va a estar alcanzándonos en unos minutos. Señora Mónica, voy a presentar un momentito y en cuanto usted vaya a iniciar con la parte de su conversatorio, quiero presentarles primero unas imágenes a las personas, a los participantes que se encuentran ahorita mismo. Denme unos segundos. Ahora sí. Ay, no me permite poner la pantalla completa. Bueno, vamos a iniciar mejor sin eso. En la antología del miedo, primero quería iniciar con una frase de Stephen King que dice: hablemos del miedo. Él inicia así su libro El umbral de la noche, una recopilación de sus cuentos. Igualmente inicia otro que se llama Todo oscuro y sin estrellas, diciendo que el miedo es una de las emociones humanas más sinceras. Entonces quería hablar con usted, señora Mónica, y que nos explicara por qué a nosotros, los seres humanos, siendo esta una emoción primaria, nos gusta tanto y nos provoca tanto sentir miedo. Pues es una razón muy sencilla. Y la razón es que hay una región del cerebro que se llama la amígdala, que es la que está tradicionalmente, se ha asociado tradicionalmente al miedo. Es ahí donde surge el sentimiento de miedo. Pero
en esta región, en la amígdala, también hay neuronas encargadas de responder y transmitir la información relacionada con las cosas agradables, con el placer. Es decir, en la misma región del cerebro, el ser humano tiene aunados el miedo y el placer. Por eso por eso nos da tanto placer una película de miedo, ¿sí? Es una mezcla extraña la que tenemos ahí. Es cierto que hay ha habido algunos estudios nuevos que nos extienden en los miedos aprendidos, es decir, cuando aprendemos a tener miedo, porque una cosa, en los seres humanos nacemos con dos miedos básicos, que es a la caída y a las cosas que se mueven. Pero después hay otros miedos que son aprendidos. Nos enseñan a temerle a las serpientes, por ejemplo. En principio, un niño pequeño, tú le pones una serpiente y si no le has enseñado a tener miedo, la va a agarrar y se la va a meter en la boca. Pero nos enseñan a tener miedo. Y está bien. ¿Por qué? Pues porque el miedo es la emoción que nos preserva la vida. Si no tuviéramos miedo, tardaríamos muy poco en morirnos. El miedo es lo que nos permite pues no cruzar una calle sin mirar a un lado a otro, nos permite no tirarnos desde un piso 65, cosas como esa. Tener miedo preserva nuestra vida. Ahora, el género de terror lo que hace es que nos refiere a estos miedos arquetípicos y cada generación va dándole forma a estos miedos arquetípicos a su manera. Por eso el miedo lo que hace es que nos enlaza con estos miedos primordiales y a la vez hace que sintamos este placer en tener miedo. Muchas gracias, señora Mónica. Jocelyn, nos comentas tus opiniones. Bienvenida, primero que todo. Nos comenta, por favor, tus opiniones o qué piensas tú de por qué al ser humano le gusta sentir miedo. El ser humano siempre va a sentir como una especie de seducción a lo que es la adrenalina, ¿no? Siempre nos vamos a sentir seducidos por el miedo y es más que todo viene en la parte de lo que es sentirse seguro en la zona donde estamos. O sea, quiere decir que sabemos que nada nos va a pasar. Por ejemplo, cuando estamos viendo una película, pues sabemos que todo lo que está sucediendo en la película, pues está sucediendo en la película, no es algo que va a irrumpir nuestro espacio temporal, ¿no? Entonces, esa especie de seguridad, pues nos hace no sentir, pues, esa especie de miedo a lo desconocido, a lo irreal o a lo sobrenatural que está sucediendo. Y bueno, sabemos que no es real, ¿no? Es completamente diferente a un miedo que, por ejemplo, vamos en la calle y sentimos que hay un hombre que nos viene desde siguiendo desde hace una cuadra, ¿no? Ya eso es un miedo más real, ¿no? Sabemos que podemos salir de esa situación como también no podemos salir, ¿no? Entonces, de ahí viene de lo que es esa sensación de gustarnos el miedo, ¿no? Principalmente porque sabemos que no es real y que no puede irrumpir a nuestro espacio pues, temporal, por decirlo de esa manera. Bueno, no sé, perdona que te interrumpa, Jocelyn, o que intervenga, pero yo no estoy tan de acuerdo contigo, porque si realmente supiéramos que no es real, no tendríamos miedo de dormir con la luz apagada después de ver El Exorcista, por ejemplo, o no tendríamos miedo si escuchamos un ruido en la sala una noche a las 3 de la madrugada. Es decir, yo creo que parte del encanto del temor, del miedo, es pensar que es real. Si todo lo que escuchamos o lo que leemos o lo que vemos sabemos que es absolutamente mentira, nuestro cerebro lo va a desechar y no va a lograr esa sensación en la amígdala de que es una amenaza que está ahí. Por lo tanto, no vamos a segregar esas hormonas de la adrenalina y no vamos a sentir miedo. Por lo tanto, no funcionarían las películas de miedo ni los relatos de miedo. Es decir, hay un cierto nivel en el cerebro en el que nosotros sabemos que es mentira, pero ¿y si sí? Ese y si sí es lo que nos da miedo.
Sí, bueno, básicamente yo lo decía en el aspecto de por qué nos gusta a nosotros el miedo, ¿no? Como tal. Entonces, numerosos psicólogos, expertos y todo lo demás han dicho, pues coinciden, pues que disfrutar de lo que es este fenómeno del miedo se debe a percibir, pues que uno está a salvo, ¿no? Es Claro. decir, somos capaces de deleitarnos con el pánico, pues si lo experimentamos en una situación pues controlada, ¿no? Como tal, pues no es lo Claro. mismo, no es lo mismo participar en un pasadizo de terror por Halloween que como el ejemplo que puse, ¿no? Del hombre que nos persigue. Entonces quizás por eso disfrutamos muchísimo de lo que es el miedo como tal. Bien, pero todo esto de los psicólogos y de los expertos, lo que pasa es que como llegaste un poquito tarde, quizás no escuchaste lo primero que comenté. Yo estaba hablando de los experimentos que han demostrado que la zona del cerebro donde se desarrolla el miedo es la misma zona del cerebro donde se desarrolla el placer. Es precisamente por eso, por lo que disfrutamos del placer y el miedo, están mezclados en nuestro cerebro, ¿ves? Ese es el punto, que precisamente el placer y el miedo en el cerebro están en una misma zona y por eso tenemos placer cuando sentimos miedo. Sí, se podría decir de igual manera de las dos formas de por qué nos gusta el miedo como tal. Bueno, avanzando un poquito, la evolución del terror sabemos que es algo que ha existido desde siempre. Ya desde los mitos, los relatos de terror, que desde hace muchísimo tiempo se viene haciendo. Sabemos que la época en la que se inició el tema de la literatura o empezó a nacer el género del terror dentro de lo de la obra literaria fue en el siglo XIX, donde se le dio más énfasis en lo que era el romanticismo con los ghost stories, con la novela gótica, y fue allí donde se empezó a utilizar al personaje del monstruo como un personaje literario. Entonces, aquí hablando de los monstruos, me gustaría hablar con ustedes y que nos comentaran, primero Jocelyn, cuáles fueron sus monstruos de la niñez o si tuvieron algún monstruo en la niñez, sabiendo que el monstruo es algo que principalmente en la edad temprana es algo con lo que todos vivimos. Todos tuvimos un monstruo debajo de la cama. Entonces me gustaría que me comentaran si conocen algo, si recuerdan algo que les daba miedo de pequeñas o había algún monstruo dentro del closet. Mis monstruos vienen pues de la época del 2000 hacia acá, porque nací en los 90, así que digamos que mis monstruos era esa explosión del género de las películas, del género de terror como Chucky o Freddy, y que en mi país, por ejemplo, en lo que es el año, por decirte, 2000, 2005, por ahí, pues se explotaron bastante lo que es en la televisión. Todas esas películas recuerdo que a partir de las 11, 12 de la noche yo las veía escondida, entonces pasaban todas esas películas, tanto El Jinete Sin Cabeza, como Chucky, como Freddy Krueger. Entonces yo diría que uno de mis monstruos en aquel entonces podría ser Freddy Krueger, porque era un monstruo en el que estaba, pero no estaba. O sea, yo en aquel entonces sufría mucho de pesadillas y tenía muchos problemas con las pesadillas, entonces ya podrás imaginar lo que esa película causó en mí. O sea, no pude dormir durante mucho tiempo porque creía que Freddy iba a entrar en mis pesadillas y me iba a matar. Entonces, yo diría que ese sería como el monstruo pues que marcó más mi infancia. Nos comenta usted. Bueno, en mi caso, yo la verdad es que fui una niña bien rara, porque yo no recuerdo tenerle miedo a nada. Mi padre nunca permitió que nadie me metiera miedo, jamás. Nunca me contaron historias para hacerme sentir miedo, nunca me amenazaron con el coco, jamás. Nunca me hablaron de cosas que podían aparecer en la casa. Y yo recuerdo a mi padre, por eso cuando está un poco relacionado, ¿no? El tema de cómo me siento, el tema de cómo me siento yo como mujer y cómo me siento yo como ser humano, porque mi padre jamás permitió que yo sintiera miedo y nunca permitió que yo me sintiera indefensa.
Entonces, en alguna ocasión recuerdo ser muy pequeña y decir, papá, pero es que está oscuro. Yo recuerdo a mi padre cogerme de la mano y llevarme por toda la casa encendiendo todas las luces y obligándome a bajar, a buscar, moviendo muebles para que viera que no había nada debajo de ningún sitio, ni dentro de ningún sitio, ni dentro de ninguna caja. Eso hizo que yo creciera con una seguridad en mí misma, en mis posibilidades, en la posibilidad de encender la luz y darme cuenta de que no hay nada que me pueda hacer daño. Por otra parte, si bien es cierto que yo me he visto todas las películas, habidas y por haber, a mí las películas no me suelen dar miedo ninguna, porque, claro, yo doy talleres de guión y analizo libros y pues a los 6 minutos de película yo ya sé quién es el asesino o cómo va a continuar la trama, o quién es el fantasma, por ejemplo, en la del Sexto Sentido. Pero hay una película que efectivamente me aterrorizó, todavía hoy no sé por qué, y todavía hoy no he sido capaz de volverla a ver. Es la única cosa que puedo decirte que me dio miedo, y es una película de humor, es la del baile de los vampiros, de Roman Polanski. Pavor. Y todavía a día de hoy no he sido capaz de tomar el valor suficiente para volverla a ver. No lo sé, no sé por qué. Muy interesante. Esa película todavía no la he visto, pero la voy a poner en mi lista entonces para verla. Y a Quiero lo saber, mejor me lo cuentas, porque yo no he conseguido tener el valor para volverla a ver desde que la vi hace muchísimos años. voy a verla porque si le dio miedo a usted, yo sinceramente sí soy bastante miedosa, pero a la vez me gusta. Entonces es como una pequeña contradicción. Continuando, ya vamos a adentrarnos entonces en lo que son los mismos monstruos de los que vamos a estar comentando en este conversatorio. El primero de los monstruos, vamos a hablar de 5 por cuestiones de tiempo, ya que existen muchos, sería Frankenstein. Frankenstein de Mary Shelley fue escrito y presentado en 1818. Sabemos que nació durante una noche lluviosa en una reunión en casa de Lord Byron, donde él le propuso a sus invitados que hicieran, cada uno hiciera un cuento de terror y los presentara a ver cuál daba más miedo. Primero vamos con Jocelyn. ¿Qué opinas tú sobre Frankenstein? ¿Por qué es tan popular? Bueno, primero, yo leí Frankenstein mucho después de haber visto como la película, ¿no? Y fue como una especie de choque para mí porque en la película él es pues el monstruo que caracteriza pues toda la historia, ¿no? Pero en la novela es pues completamente diferente. Se dice que él es, en la película es como una representación de monstruo como tal, pero en el libro en realidad ni siquiera tiene nombre, empezando por ahí. Él no se llama Frankenstein. El nombre viene de su creador. Entonces se dice que en realidad él no es, al menos para mí después de leer la película, no es el monstruo, ¿no? Creo que es uno de los monstruos más incomprendidos en lo que es la literatura como tal. Entonces, tampoco se describe detalladamente su aspecto, que es bastante como interesante. Solo se dice que es profundamente desagradable. Entonces, pues esa imagen de la cabeza cuadrada y verde y todo eso, eso fue caracterizado pues por el cine, ¿no? Entonces no hay como una descripción total del monstruo de Frankenstein. Quizás por eso sentí como una especie más de cercanía en el monstruo a la hora de leer lo que es la novela. Entonces es un monstruo incomprendido porque él en el libro, pues, Frankenstein es un ser que es incluso poético, le gusta leer, pues le gusta cosas que yo podría decir cosas sensibles o cosas cursi. Entonces, él tiene como unas ansias, es como un niño pequeño, ¿no? Tiene como esas ansias de aprender, de entender la sociedad, de entender por qué los seres humanos, pues, somos crueles, ¿no? Entonces, pues, para mí, el verdadero monstruo de la historia, pues, es su creador, ¿no? Porque él en realidad no es malvado. Él llega a ese punto de maldad, pues, por toda la corrupción que le hacen a él, ¿no? Entonces, nace como un ser, pues para mí como casi angelical, como un niño, como bien lo digo,
Y tiene como una perfecta pues, encarnación de lo que es un buen salvaje. Es solo un conocimiento pues, de ser rechazado pues, por su creador y más tarde por el resto de los humanos, ¿no? Que eso como que lo hace como un choque en él, como un choque social, como un choque psicológico en él de no comprender de dónde viene pues toda la maldad. Entonces, bueno, este personaje, pues Víctor Frankenstein se aterroriza pues ante su propia creación, pues siente repugnancia, evade su responsabilidad, y para mí, pues él es un irresponsable, ¿no? Como una especie de padre que no quiere a sus hijos. Entonces, mientras la mente de Víctor Frankenstein es incapaz pues de superarse pues a sí misma, pues como que mantiene como una burbuja lo que son todas sus limitaciones en lo que es la criatura, pero en el monstruo, pues como tal, que en la novela, como dije anteriormente, no tiene nombre, ocurre todo lo contrario. Entonces hay en él un impulso pues humano hacia los demás, que es al mismo tiempo como una especie de fuerza trágica. Esa sería mi opinión de Frankenstein. ¿Y usted, señora Mónica? Bueno, a mí me encanta lo que acaba de decir Jocelyn, porque es el mejor argumento posible para ir en contra de las películas basadas en libros. Nunca os leáis, o sea, os veáis una película, leeros siempre el libro. Las películas nunca tienen nada que ver con el libro. ¿Por qué? Pues porque la película no deja de ser la visión de un director del libro. Entonces, no. Frankenstein, la película, ninguna de las muchas versiones de Frankenstein que ha habido muchísimas, tienen nada que ver con el personaje del libro de Mary Shelley. Lo curioso, en este caso, lo voy a decir aquí, no sé si tú lo comentaste, porque como hablaste de la creación y de Mary Shelley y de tal, pero en realidad no sé si lo vas a decir más adelante, me voy a adelantar. El personaje de Frankenstein y el personaje del vampiro surgieron a la vez. En 1816, en el año que no tuvo verano, en Villa Diodati, y fueron impulsados por Lord Byron, ¿sí? Fue un reto que echó a unos escritores que había allí, que se habían reunido, y los que escribieron algo que sirviera fueron John Polidori, que era el médico de Lord Byron, que escribió El vampiro, que es el primer vampiro reconocible que tenemos, antes del de Bram Stoker. Y Mary Shelley, que es una de las pioneras de la ciencia ficción, con este libro de Frankenstein. Y en realidad el monstruo no se llama Frankenstein. El monstruo no se llama de ninguna manera, como bien dijo Jocelyn, pero Frankenstein sí es el monstruo. En este libro hay un monstruo que es Frankenstein, Víctor Frankenstein, porque él es el que en este momento tanto crea el monstruo como crea el monstruo. Primero uniendo todas estas partes y dándoles la vida, y después dejándolo a su suerte y haciendo que esta criatura, este homúnculo, no sea capaz de manejarse de alguna forma con sus pasiones en la sociedad. Es un libro absolutamente maravilloso. Quien no se lo haya leído tiene que leerlo obligatoriamente, y desde luego no os fiéis de la película. Ahora, antes de que pasemos de punto, aquí hay una cosa interesante, y tampoco debemos romantizar la importancia de la educación y romantizar la importancia de la sociedad. Cuidado, la maldad existe, ¿sí? Y hay monstruos reales que no necesitaron que nadie los ayudase a ser malos. Es decir, no es que todos los monstruos hayan necesitado que los abandonaran y que los trataran mal. Hay monstruos que son malos porque sí, eso también es cierto, ¿eh? Tiene mucha razón. Y vamos con uno de esos monstruos. El siguiente monstruo en nuestra lista es el Conde Drácula. Drácula es una obra literaria escrita por Bram Stoker.
publicada en 1897, que ha convertido a su protagonista en el vampiro más famoso. Así como usted dice, ya los vampiros existían. Fue con Drácula que se hizo icónico la figura del vampiro. Sabemos que está basado en ciertos aspectos de Vlad Tepes, Vlad III, Vlad el Empalador, pero no tienen relación histórica, no son lo mismo. Simplemente se dice que está basado en ciertos aspectos o se rumorea, pero no es algo concreto. Señora Mónica, ya que estoy aquí con usted, ¿por qué piensa usted que la figura del vampiro, no solo Drácula como tal, sino como el vampiro es una figura tan atrayente? Porque hay que ser sinceros, a nosotros, a los humanos, a las personas, nos encantan los vampiros. Ojo, ojo. Ojo con lo que acabas de decir, porque estás dando por supuesto que los vampiros no son humanos. Y cuidado que al contrario que otros monstruos, el vampiro, este vampiro del que estamos hablando, el vampiro que se popularizó a partir del siglo XIX, es completamente humano. Sí es cierto que ha conseguido burlar a la muerte y se ha colocado en un estadio liminar, es decir, en un límite entre la vida y la muerte, en un estadio en el que no está muerto, es un no muerto, ¿sí? Pero es humano. Entonces, es un humano que no va a morir o que no ha muerto o que ha muerto y ha vuelto. Esto es importante. El mito del vampiro realmente es muy antiguo, mucho más de lo que la gente comúnmente se cree, ¿sí? Va mucho más allá del folclore del siglo XIX o del siglo XVII o del siglo XVIII. Nos encontramos vampiros ya en Mesopotamia, en Sumeria, en Egipto, en China. Nos encontramos vampiros en la antigua Grecia, en Roma. Curiosamente, la mayor parte de los vampiros antiguos eran mujeres, empusas, lamias. El momento en el que el mito del vampiro estalló en Europa conlleva muchísimo un análisis de muchos condicionantes sociohistóricos que lo han aupado en la mentalidad colectiva, ¿sí? Por ejemplo, algunos estudiosos dicen que este mito del vampiro en el siglo XVII, en el siglo XVIII, es una forma de explicar pues un montón de epidemias causadas por enfermedades reales que asolaban en ese momento, que asolaban Europa, pero que la ciencia, que en este momento era un nuevo Dios, por decir así, que todo tenía que tener una explicación científica, bueno, pues había cosas que la ciencia todavía no podía explicar, y si no las podía explicar es porque tenía que haber algún tipo de explicación pues mitológica, y pues usaron el vampiro para ello. El mito, en realidad, además de este temor puritano a la liberación de los bajos instintos, que también era una combinación muy compleja de temores y creencias, por ejemplo, la sangre como símbolo de vida y de muerte a la vez, como vehículo del alma, como ese temor a la degeneración, a la enfermedad, obviamente el temor humano a la muerte y a los cadáveres como ejemplo de la muerte, pero también esta fascinación que nos lleva, el miedo a la muerte nos lleva a una fascinación absoluta por la inmortalidad y a este instinto de supervivencia que en algunos casos busca cualquier forma para perpetuarse, ¿no? Entonces, esta dicotomía eros-thanatos, amor-muerte, está completamente implícita en el mito del vampiro. El beso de la muerte como un orgasmo del que no se vuelve. Recordar que en francés el orgasmo es llamado le petit mort, ¿no? La pequeña muerte. Pero el amor también, y esto es muy importante, el amor como algo doloroso que te cambia para siempre. La entrega al amor, y eso va a implicar una transformación. Tenemos ahí un montón de mitos románticos más o menos peligrosos que están en el inconsciente colectivo y que obviamente no tenemos tiempo ahora para analizar, pero el mito este mito romántico de la doncella que con su entrega absoluta logra la salvación del chico malo, pues este argumento de cuento de hadas funciona completamente, ha funcionado y va a seguir funcionando, y es parte del encanto del vampiro.
Muchas gracias. Jocelyn, tus comentarios. Bueno, creo que no hay nadie mejor que hable del vampiro que Mónica, pues ella se transforma en Drácula No, no, maravillosamente. no en Drácula, es otro vampiro. Drácula, este es otro vampiro. Ese eres tú. Bueno, muy de acuerdo con todo lo que Mónica ha dicho, ¿no? Pero la figura del vampiro, no sé, yo siento como una especie de amor y odio, porque lo que es el cine y la mala literatura, pues ha llevado al vampiro a un aspecto más comercial, cursi e incluso hasta ridículo, ¿no? Desde Drácula, que antes pues teníamos como esa sensación de miedo, hasta esa sensación de querer sentirse protegida por esta figura de malo pero bueno, o sea, soy malo con otros pero contigo soy buena. Entonces una especie de relación tóxica. Entonces, la popularidad del vampiro pues ha cambiado, ha evolucionado muchísimo a través del tiempo. Incluso pues sabemos que todo cambió después de la época de Crepúsculo, del vampiro que brilla, del héroe. Entonces llegó a ser como esta figura malvada, ¿no? Esta figura horrorífica, para transformarse en una figura sensual, sexy, pues hermoso, con una belleza pues como ninguno, de malvado a héroe. Entonces, no lo sé, creo que pues la gran mayoría, eso como dice Mónica, eso va a seguir funcionando, esa figura de vampiro malo que se termina convirtiendo en héroe porque se enamoró de la protagonista, lo cual es un aspecto bastante absurdo, pero funciona muy bien, tanto en el cine como en la literatura, ¿no? Porque seguimos consumiendo literatura de vampiros así. Vamos a pasar al siguiente monstruo, el payaso Pennywise. It o Eso, del escritor estadounidense Stephen King, es una novela publicada en 1986. Cuenta la historia de 7 niños que son aterrorizados por un malvado monstruo al que llaman Eso, que se alimenta del terror que le produce a sus víctimas. Este es uno de mis personajes favoritos también. Jocelyn, coméntanos sobre por qué Pennywise nos parece tan terrorífico y el uso de una figura infantil como el payaso para crear este monstruo o ser utilizado por este monstruo. Sí, yo no sé en qué momento se nos habrá metido a nosotros en la cabeza que los payasos causaban risa. No lo sé, quizás habrán quienes les cause risa, ¿no? Pero a mí incluso desde pequeña me aterrorizaban los payasos y no me parecían para nada graciosos. Stephen King lo dijo en una entrevista, habló referente a eso, de que él tomó como esa figura de payaso porque es como un miedo universal, ¿no? De esa figura del payaso. Entonces la tomó y la transformó en esta historia bastante interesante. Más allá de lo que es Pennywise, ¿no? De esta figura, especie extraterrestre, especie mística, ¿no? Lo vemos a él como una reflexión de todos nuestros miedos. Pennywise no tiene un nombre como tal, o sea, se le conoce como Pennywise, se le conoce como Eso, se le conoce como Bob Ray, ¿no? Pero no tiene nombre como tal y tampoco tiene como una figura, ¿no? En el libro, pues, se dice que su figura original, pues, nunca se ha conocido, ¿no? Él se transforma en diferentes monstruos. Creo que eso es lo más aterrador, al menos para mí. También es uno de mis personajes, de mis monstruos, pues, favoritos, y me parece como el más intimidante, porque se transforma en cualquiera de tus miedos, ¿no? Se pueden transformar en cualquier cosa. Entonces, de ahí viene pues toda esa parte importante y horrorífica pues de este personaje, ¿no? Entonces sabemos, ¿no? Más allá de todo esto, sabemos que él llegó pues a este mundo como una forma de meteorito, ¿no? Como una especie de Big Bang, lo explica Stephen King en el libro, pero me emociona mucho el personaje porque además de ser un personaje pues sin figura, sin nombre, es un personaje que puede ir más allá del monstruo, sino que se transforma en todos los miedos internos que puedas llegar a tener. Como una especie, no sé,
como una especie de algo psicológico, algo subconsciente, siempre lo vi de esa manera, ¿no? Entonces, sabemos pues que Pennywise pues despierta cada 27 años, ¿no? A sembrar el terror. Y es un monstruo muy violento, pero además es un monstruo burlón y grosero. Quizás por, quizás por eso me causa, no tanto miedo, quizás me causa también un poco más de risa, ¿no? Y es interesante leerlo, porque es un personaje bastante sarcástico. Sus comentarios, Mónica, sobre It, eso, Pennywise. Bueno, a ver, no es la primera vez en la literatura que se utiliza la idea de algo que se puede transformar en tu peor pesadilla. También lo tenemos en Harry Potter, ¿vale? O sea, la idea de algo que no tiene forma y que tú le das forma y se transforma en aquello que tú más temes. En realidad, esto es un mecanismo mental de tenerle miedo al miedo. Lo que nos aterroriza de It es el mismo miedo. Bueno, pero es que en realidad, si leemos el libro de It, en realidad yo lo leí hace muchísimos años, era muy pequeña, pero a mí siempre me quedó la cosa de que el que da miedo no es Pennywise. Ahí, en realidad, en el club de estos 7 niños, el que da miedo no es Pennywise. No os equivoquéis. El monstruo real no es el payaso o quien sea que sea este monstruo. Vamos a pensarlo con un poquito más de calma. Los niños estos tienen al monstruo en sus casas. A Bill, los padres lo abandonan después de que muriera su hermano pequeño, lo abandonan completamente. Eddie, la madre de Eddie, es una absoluta, es un monstruo, es una persona mala que le hace la vida imposible al pobre muchacho. ¿Quién más? Beverly. Bueno, Beverly es abusada sexualmente por su padre. Y todo esto, toda esta monstruosidad que viven los niños en sus casas, en realidad termina con una orgía entre ellos, perdiendo todos la virginidad con Beverly. O sea, el libro no es un libro divertido ni es un libro para niños. Es un libro que tiene muchas capas y no todas ellas agradables. Y yo creo que la verdad es que a mí Stephen King no es uno de mis escritores favoritos, no me he metido mucho en su universo, pero realmente me parece impresionante que se hable de Pennywise cuando en realidad deberíamos de estar hablando del problema que está sacando a la luz, es decir, los abusos a menores en una sociedad que aparentemente está todo bien y con unos niños que supuestamente no tienen problemas en su casa, y de puertas adentro nos encontramos que los monstruos no están afuera ni vienen del espacio exterior, sino que los tienen en casa. Muy interesante su contribución porque tiene mucha razón. El siguiente monstruo, va a hablar la señora Mónica, sería el jinete sin cabeza. Uy. La leyenda de Sleepy Hollow o la leyenda del jinete sin cabeza es un relato corto de terror escrito por Washington Irving en 1820 en su colección de ensayos e historias cortas The Sketchbook of Geoffrey Crayon. Señora Mónica, ¿por qué cree que este personaje es tan famoso al punto de que casi en todas las culturas existe un personaje sin cabeza, o hemos escuchado casi todos, no solamente del libro, sino parte de la cultura en general, este personaje? Porque, bueno, una vez más, es que nosotros hoy en día en realidad no somos originales. Nosotros, como lo dije al inicio de la charla, lo único que estamos haciendo es tomar estos arquetipos que son universales de una u otra forma y los estamos incorporando a nuestra propia cultura. El arquetipo del jinete sin cabeza efectivamente aparece a lo largo y ancho de muchísimas culturas. La referencia más cercana que seguramente tuvo Washington Irving fue, bueno, lo hay en Europa en muchísimas culturas, ya te estoy diciendo, en los cuentos de los hermanos Grimm
aparece, hay versiones alemanas, hay versiones austriacas, pero en la mitología escandinava también aparece en algún momento, pero lo que más se acerca a la leyenda de Washington Irving es el Dullahan, que es una leyenda celta, ¿sí? En Irlanda se habla de que el Dullahan es un jinete que carga su propia cabeza debajo del brazo. Generalmente suelen ser hombres, pero hay algunas versiones en las que se habla de Dullahan femeninos, ¿sí? Dicen que sus ojos pueden ver en todas direcciones, que siempre están sonriendo y que como látigo para espolear a su caballo utilizan una espina dorsal, una espina dorsal humana. Es una especie de psicopompo o un reaper, como se dice, es la muerte, porque cuando baja de su caballo alguien va a morir. Y la persona a la que viene a buscar, él dice su nombre y esta persona muere. Dicen que nunca se puede evitar que un Dullahan entre a una casa, porque cuando el Dullahan se acerca se abren todos los cerrojos. Y esta es el simbolismo de que a la muerte no se le pueden poner cercos ni puertas, no te puedes esconder de la muerte. Pero fíjate, si no eres el elegido, si no eres el que va a morir y quieres que el Dullahan no se te aparezca, puedes utilizar el oro. Dicen que el oro ayuda porque el Dullahan no le gusta, o sea, cualquier pieza pequeña de oro va a espantar al Dullahan. Es una historia que es muy extendida y es uno de los arquetipos humanos. ¿Qué significa? Pues realmente se nos va el tiempo, ¿no? No tenemos tiempo ahora para analizar exactamente cuál es el significado profundo y simbólico de este arquetipo, pero sí, Washington Irving lo que hizo fue tomar esta historia y reubicarla. Incluso Ichabod Crane, creo que se llamaba así, ¿no? En Washington Irving hubo un tipo que se llamaba así. Entonces él tomó elementos reales, elementos fantásticos y produjo esta historia, pues que es una de las obras maestras de la literatura de terror. Claro, por eso ha sido tantas veces revisionada y reversionada. Muy interesante. Sigamos con el siguiente monstruo, porque ya estamos quedando un poco de cortos de tiempo. El siguiente monstruo es Cthulhu. Lo menciono así, pero sabemos que no tiene una pronunciación real en el mundo humano. La llamada de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft fue publicada en 1928. Cthulhu hace su primera aparición en este relato, convirtiéndose en una figura central dentro del ciclo literario de los mitos de Cthulhu. Jocelyn, coméntame tus opiniones sobre la mitología y la religión creada por Lovecraft a partir de este personaje como figura central y por qué es venerado, por qué es idealizado por las personas que conocemos como un dios. Bueno, este es uno de los personajes. A mí en lo personal no me gusta tanto Lovecraft como disfruto Edgar Allan Poe, por ejemplo. Pero sí reconozco a este personaje. Entonces, este durmiente, como muchos fans les dicen, al parecer como que es como una fuente de ansiedad constante de lo que es la humanidad, pues ya que es capaz de conectar pues los sueños a los hombres y afectarlos a su nivel subconsciente y citándolo pues a la devoción o al suicidio, pues a matarse. Y bueno, a lo largo del tiempo, pues su capacidad para lo que es aparecerse en los sueños lo ha ido convirtiendo como en un objeto pues de culto de una serie de religiones que se encuentran mayormente en Nueva Zelanda, por ejemplo, en Groenlandia, también en Luisiana y en las montañas de China, así como otros monstruos pues, de Lovecraft, como los profundos y los Midgård. También, pues el relato afirma que, pues, aunque actualmente está atrapado, pues volverá algún día a caminar en la tierra. Entonces, esa frase siempre me ha parecido interesante. Entonces, existe como una especie de diversidad de opiniones sobre los relatos que, pues,
constituyen pues los mitos de esta figura o de Lovecraft, pero él nunca tuvo la intención de crear lo que es un ciclo cerrado como tal, o interconectado o expandido y explorando lo que es lo profundo. Pero él en realidad nunca tuvo esas circunstancias de pensar que esta obra iba a llegar o no era su intención de llegar al mito que los transformó pues los fans de Lovecraft. Entonces, el invento en realidad de los mitos de este personaje fue cosa de August Derrell, si no me equivoco su nombre, que dio como etiqueta pues de englobar pues lo que es esta producción literaria pues de Lovecraft, más claramente vinculada con la presencia de lo que es los primigenios en los cosmos. Entonces, pues los relatos de Lovecraft, pues pienso yo que operan como testimonios aislados de una verdad cósmica pues terrible. Entonces, a menudo se constituye como declaraciones de viajeros, científicos, exploradores, estudiosos, que van como un curso de actividades, por decirlo de esa manera, que encuentran como estos fenómenos extraños o míticos, e intentan poner como un orden o explicación a lo que está sucediendo, pero sin éxito, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente lo que yo opino, pues, o lo que yo sé en base de todo este personaje. Pero como dije al inicio, la verdad, Lovecraft es un autor que ha sido muy influenciado con todo lo que es el horror que él vivió personalmente, ¿no? La figura del padre terrible que tuvo y transformó toda esta maravillosa obra. Yo cada vez que veo la figura de este monstruo o de esta deidad, ¿no? La veo mucho en lo que es la mitología griega. Se parece mucho. Bueno, yo crecí viendo estas imágenes de mitología griega, de dibujos que habían por ahí en mi casa, y me parece como una genialidad, ¿no? Además de que en los relatos de Lovecraft no hay como una figura tan específica de este ser. Bueno, yo como estamos ya a punto de terminar, voy en vez de decir lo que yo pienso de Lovecraft, voy a leer lo que Lovecraft dice él mismo de el terror en la literatura. Excelente. Déjame que me quite las gafas porque si no, no veo. Como cabe esperar de una forma tan estrechamente conectada con una emoción primaria, la historia de terror es tan antigua como el pensamiento y el habla humanos. El terror cósmico aparece como un ingrediente del folclore más temprano de todas las razas y está cristalizado en las baladas, crónicas y escritos sagrados más arcaicos. De hecho, era un rasgo prominente de la elaborada y ceremonial magia, con sus rituales para la invocación de demonios y espectros que florecieron desde tiempos prehistóricos y que alcanzaron su máximo desarrollo en Egipto y las naciones semíticas. Fragmentos como el libro de Enoch y la clavícula de Salomón ilustran el poder de lo sobrenatural en la mente oriental ancestral, y en tales cosas se basaron los duraderos sistemas y tradiciones cuyos ecos se extienden en la oscuridad incluso hasta nuestros días. Es posible hallar manifestaciones de este terror trascendental en la literatura clásica, y hay pruebas de un énfasis aún mayor en la literatura de la balada, que se desarrolló en paralelo a la corriente clásica, pero desapareció por la falta de un medio escrito. La Edad Media, envuelta en una oscuridad fantástica, le dio un enorme impulso a la expresión. Occidente y Oriente por igual se afanaron en preservar y ampliar el legado oscuro, tanto del folclore aleatorio como del cabalismo y la magia sistemáticamente formulados que habían llegado a ellos. Bruja, hombre lobo, vampiro y demonio necrófago abundaban de forma inquietante en los labios del bardo y la anciana, y necesitaron pocos ánimos para dar el paso final y franquear la barrera que divide la historia o canción cantada de la composición literaria formal. En Occidente, donde los míticos teutones habían bajado desde sus bosques boreales negros y los celtas recordaban extraños sacrificios en bosquecillos druídicos, asumió una terrible intensidad y una convincente seriedad de atmósfera que duplicaba la fuerza de sus horrores velados y medio ocultos. Muy interesante el pensamiento de Lovecraft con respecto al terror.
ya para ir finalizando por temas de tiempo, antes de despedirnos, quisiera hablarles de dos grupos literarios dentro del Porque me gusta leer. Tenemos a Book and Beers, nace del deseo de unir dos mundos en uno, la cerveza artesanal y el amor por la lectura. Mediante reuniones bimestrales conocemos y compartimos espacios y adentramos dentro del interesante mundo de la cerveza artesanal y la literatura. También está Índigo Lectura. Índigo es un grupo de lectores que tiene el propósito de incentivar la lectura en general en los jóvenes y promover la cultura local. Antes, ahora sí, para despedirnos, me gustaría, si nos da tiempo, de leer una frase de Guillermo del Toro, uno de sus discursos, el principio de un discurso que dio cuando ganó la Forma del Agua. Él nos dijo: desde mi niñez he sido fiel a los monstruos. He sido salvado y absuelto por ellos. Creo en los monstruos, son los santos patronos de nuestra imperfección. Personifican y permiten la posibilidad de fracasar. Durante 25 años he creado pequeñas historias raras hechas de movimiento, color, luz y sombra. Y en muchos sentidos, estas extrañas historias, estas fábulas han salvado mi vida. Les agradecemos a todos por haber asistido a este conversatorio. Nos hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para conversar, ya sea de más monstruos o hablar del tema de qué los ha hecho parte de nuestra cultura pop. Pero nos gustó tener este espacio. Muchas gracias a Mónica y a Jocelyn por ser parte de este panel para hablar de un poquito del miedo y de esos monstruos que tanto nos gustan. Esperemos a todos que les haya gustado. Hay bastantes preguntas, pero no estoy segura. Lo único que puedo decir es que si hay alguna pregunta que me quieran hacer a mí, con todo gusto, en los mensajes directos de mi cuenta de Instagram, Mónica-Miguel Franco, con todo gusto me lo pueden hacer ahí y así ya cortamos por mi parte, con todo gusto. Sí, tenemos unas 12 preguntas. Hay preguntas 14. Hay 14. Sí. Pero creo que ya en cualquier momento se nos va a cortar el conversatorio, así que ya sí. La señora Mónica dijo, con todo gusto pueden ir a su conversatorio. Jocelyn también pueden ir directamente a sus Instagrams y preguntarles si tienen alguna duda. Les agradezco nuevamente por haber participado y espero que les haya gustado este conversatorio. Por parte de... Chao, chicos. Gracias. Chao. De esta forma, concluimos el conversatorio Antología del Miedo, personajes icónicos del terror y el horror en la literatura. Se les recuerda que aún tenemos más actividades durante el día. No olviden ingresar a nuestra página web www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de otras actividades que la Feria del Libro tiene para ti. Muchas gracias.